Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver una clase asincrónica. Entonces vamos a trabajar el tema de factorización de este viernes 29 de abril. Ya habíamos empezado un poquito la vez anterior, cuando nosotros empezamos a observar que necesitábamos la estrategia de la factorización para poder encontrar los ceros de un polinomio, que eso también era muy similar a encontrar las intersecciones con el eje X. Era lo que habíamos visto. Y también íbamos a aprender a leer este esquema, ¿sí? Este esquema de técnicas de factorización, empezando por factor común. Entonces, bueno, por aquí habíamos visto, ya hay algunas anotaciones. He resumido un poquito de lo que vimos en la última clase al final. Y en estos ejercicios se nos pedía reescribir los criterios de forma factorizada. ¿Para qué? Para encontrar los puntos de intersección con los ejes coordenados, si es que esto existía. Y de vez en cuando íbamos a usar este teorema que para nosotros era muy importante. Ya lo vamos a retomar. Primeramente habíamos iniciado con la intersección con el eje Y, porque parece ser que es como la más sencillita, ¿sí? Se trataba de utilizar una fórmula, ¿verdad? Para poder visualizarlo algebraicamente, ya lo habíamos estudiado en su representación gráfica, y lo que se trataba era de evaluar el cero y su resultado iba a corresponder a la segunda entrada y ya con eso podíamos contestar. Pues una intersección es un punto. Recuerden, no se vale poner solo un numerito, es un punto que lleva una entrada X y una entrada Y. Por eso la fórmula es así, una entrada en X y una entrada en Y. Pues bueno, entonces, ¿qué hacíamos para resolver? Pues vamos a hacerlo directamente con este ejercicio. ¿Bien? Y lo que nosotros hacíamos era evaluar el número cero en la función. Habíamos dicho que cada vez que apareciera la variable que estábamos considerando como independiente, o sea, la variable X, íbamos a colocar unos paréntesis. Esto me ayudaba más a guiarme, ¿verdad? Y saber qué procedimiento estaba haciendo yo. Y luego lo que hacemos es calcular. Eso me da cero. De esa manera lo que obtengo es lo siguiente, ¿verdad? Este cero de aquí es este mismo cero de aquí, corresponde al de la fórmula. Ahora, si nosotros queremos ver cuál es este cero es después de evaluarlo en nuestra fórmula. Por lo tanto, podemos decir que la intersección con el eje Y va a ser el punto 0,0, como aparece por acá. Ahora, vamos con la próxima intersección, que es la intersección con el eje X. Puede ser una, pueden ser varias. Pues bueno, ¿qué hacíamos en este ejercicio? Necesitábamos encontrar cuál era el valor que hacía verdadero esto, ¿no? Lo habíamos puesto con la letra A, pero habíamos dicho que en la práctica pues nos servía bastante este otro esquema. F de X, ¿quién era? F de X es mi fórmula, mi criterio. Y lo igualábamos a cero. Habíamos dicho que este esquema, estructura escrita, nos iba a convenir solo tomar una parte. ¿Cuál parte? Pues la que trae más información. 2x al cuadrado menos 4x igual a 0. Y esto era una ecuación. Para resolverla, entonces, habían varias formas de hacerlo. Podemos hacerlo en calculadora, probablemente, pero vamos a hacerlo a mano, porque van a haber varios ejercicios, varios problemas que necesitaremos resolver que un software o que una calculadora pues no nos va a dar la suficiente información o para nosotros va a tener el suficiente criterio para poder dar una solución, una respuesta. Así que nos acordamos de cómo hacerlo a mano. Necesito factorizar primero. Para factorizar tenemos una lista de métodos, pero como venimos empezando, pues en la diapositiva misma está. Vamos a usar factor común para este ejercicio. Entonces, el factor común estaba basado en esta propiedad que vimos la primera vez que nos vimos nosotros. Y se trataba de la propiedad distributiva. Pero bueno, ¿en qué se parece esta cosa de aquí a esta otra cosa de aquí? Pareciera que hay alguna similitud, aquellos que pueden observarlo, que pueden pausar el video y ver por ahí. Pero íbamos a ver una estrategia que siempre era certera para cuando nos piden factorizar. ¿Sí? Puede ser que nos pidan directamente la instrucción de factorizar
o que venga dentro de lo que nosotros tenemos que hacer. Nótese que aquí nos están pidiendo la intersección con los ejes coordenados. Eso es lo que como herramienta nos va a servir la factorización. Para factorizar por factor común, entonces veamos aquí un poquito alguna justificación. ¿Por qué coloco la justificación? Porque es el procedimiento que vamos a seguir muy habitualmente. Si se tratara de letras, vemos que aquí la letra que tienen en común estos dos términos es la letra A. Eso es lo que coloco por aquí. Es como una explicación, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo obtengo los que están dentro del paréntesis? Bueno, los obtengo por acá. ¿Cuál será entonces el paso a paso? El primer paso va a ser identificar cuál es la variable que tienen en común. Vamos a tomar la de menor exponente, pues en este caso es A, no hay nada más. Saco entonces ese A. Ese es el factor que tienen en común. Ahora, ¿qué me queda dentro del paréntesis? Pues me va a quedar estas expresiones, pero transformadas. ¿Cómo las transformamos? Mediante una división. Vamos a tomar el valor que tienen en común o la letra que tengan en común o las dos, una expresión algebraica que tengan en común. ¿Sí? Y vamos a que esta sea la expresión que va a dividir. Entonces vamos a tomar los términos y los vamos a dividir entre ese factor que estamos diciendo que es común. AX lo divido entre A. Eso es lo que me aparece por aquí. Ahora, si yo calculo esto, voy a necesitar recurrir a lo que yo ya sé de simplificación de expresiones algebraicas o también a las leyes de potencia. Cuando yo hago esto, sé que el resultado de esto es X. Entonces es este X que está aquí. Luego que pongo el operador que venga. El operador que está entre estos dos términos es un más, entonces pongo un más. Nada más estoy reescribiendo. Y luego repito el mismo procedimiento. El A que dije que era en común, ahora me va a dividir. ¿Dividir a quién? Va a dividir al otro término, a Y. A Y entre A es igual a Y. Este resultado, ¿dónde lo estoy escribiendo? Aquí. De esta manera yo ya tengo esta justificación del factor común. Es lo mismo que vamos a hacer con este caso. Para acá, conviene decir que el ejemplo que yo he explicado anteriormente no es un ejemplo, sino que es la teoría. Y la teoría es una generalización. Por lo tanto, muy pocas veces vamos a ver algunos números, a menos de que se trate de fórmulas muy específicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahorita ya tenemos el método para ver lo que va a pasar con las letras. Pero ahorita, ¿qué podemos hacer con los números? Puede ser que alguno ya se haya dado cuenta que estos dos en común solo tienen el 2. Pero hay otros ejemplos donde aparecen números más grandes. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Utilizamos entonces el método del máximo común divisor. Que también en sus siglas era MCT. ¿Sí? Y lo que hacemos es tomar los coeficientes de nuestro polinomio. Los coeficientes aquí son 2 y 4. Profe se equivocó, no son 2 y 4, es 2 y menos 4. Bueno, es cierto lo que usted está pensando. Lo que sucede es que para el máximo común divisor no hay ningún problema con usar los números sin signos. Repito, para este procedimiento del máximo común divisor, normalmente en cualquier otro procedimiento matemático, siempre vamos a incluir el signo de un número. Aquí no hay ningún problema si se incluye, pero tampoco habría ningún problema si no se incluye. Para conveniencia, pues no lo voy a incluir. En el máximo común divisor necesitamos encontrar un número que sea divisor de cada uno de los elementos que tengamos en esta parte, que viene siendo entonces un divisor de cada uno de los coeficientes. Cada uno. Tiene que ser al mismo tiempo. ¿Qué número me divide el 2 y también me divide el 4? Empecemos siempre por números bajitos a pensar. Normalmente los bajitos y que sean primos también. Entonces, empecemos por el número 2. Yo sé que 2 divide a 2. El resultado es 1. 2 divide a 4. El resultado es 2. Si intentara repetir el proceso, pues uno ya no tiene más divisores que el 1. Entonces, hasta aquí quedaría. Por lo tanto, ¿qué es este 2 que estoy anotando? Pues es una forma de decir que este se trata del máximo común divisor de los valores que yo estaba considerando. Bueno, ¿y por qué el profe se empieza a enredar? ¿Por qué dice ahora el máximo común divisor? Estábamos con lo otro, con lo del factor común. Bueno, tiene una justificación. Nosotros necesitamos encontrar cuál es el número que es común
a cada uno de los términos que yo tenga en el polinomio, ¿verdad? Entonces, ¿lo he encontrado? Pues sí, sí lo he encontrado. He dicho que es 2. Ahora, si yo me fijo visualmente, ¿cuál es la variable de menor exponente que se repite en cada uno de los términos del polinomio? Bien, es x. De manera que 2x es el factor que es común, similar a cuando lo vimos con a. Bueno, pues eso es lo que hemos encontrado. Posteriormente, entonces, ¿qué haríamos? Pues vamos a hacer una división, igual que como lo hicimos antes, ¿verdad? Lo que hacemos es tomar el término y lo dividimos entre este mismo, este factor común. ¿Qué quiere decir? Que lo que voy a hacer es que 2x al cuadrado, vaya que esto ya es el siguiente procedimiento para que no se me vayan a enredar. 2x al cuadrado lo divido entre este valor que dijimos que era común. Solo por una cuestión didáctica, pues voy a cambiar un poquito los colores, nada más como para que se entienda qué estoy haciendo. Este 2x, ¿de dónde la saqué? Pues bueno, visualmente y el máximo común divisor. Y lo que voy a poner en azul es el resultado de lo que me queda en este polinomio. Pues bueno, entonces me fijo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el 2x a la 2 y lo divido entre ¿cuánto? Entre el que dije que era el factor común. Y vamos a calcular el resultado. La división de esto me da x. Por lo tanto, pues aquí va un x. Luego pongo el operador. ¿Cuál es el operador? Es menos. Y repito la estrategia. La estrategia entonces me decía, tome el siguiente término, menos 4, bueno, ya puse el menos. 4x y lo divido entre el factor que dijimos que era común, 2x. Y calculamos. 4x entre 2x me da por resultado 2. De esta manera es este 2 de aquí. Y hemos terminado con nuestra factorización. ¿Cómo yo puedo comprobar que tengo bien el resultado? ¿Verdad? Bueno, pues me tengo que fijar. Vea que los coeficientes que teníamos al final de realizar el máximo común divisor me dicen quiénes son. ¿Cuál es el coeficiente de x? Ah, es 1. ¿Y el otro numerito? ¿Cuál va a ser? Ah, es 2. Ah, sí, ahí está. Y bien. Esta explicación del factor común lo he hecho lo más paso a paso. Recuerde, cualquier cosa, volver a repasar el video. De igual manera lo vamos a ver con otros ejemplitos que tengamos a continuación. Continuando entonces, ¿qué hacemos? Vea que todo esto que he explicado hasta ahorita solo es el método de factor común. Lo otro ya lo hemos visto en la clase anterior. Bueno, ¿qué era? ¿Qué más había que hacer? Me perdí. Bueno, recordar, vamos a recapitular. Intersecciones con el eje X, se trata de averiguar el valor X que hace 0 el polinomio. Ok, eso es lo que significa esto. Procedimiento entonces es tomar el criterio e igualarlo a 0. Una vez de que hacíamos eso, procedíamos a usar algún método de factorización para tener factores, que es lo que significa factorizar, multiplicaciones. ¿Sí? Entonces tenemos 2x, una expresión que multiplica a otra expresión que se llama x menos 2, con el procedimiento que hemos hecho antes. Y ahora, bueno, para algo ha servido esa esquinita que tenemos en esta presentación de este teorema. El teorema me decía que si yo tengo dos números reales, pues aquí también aplica para expresiones, va a pasar que si se están multiplicando y eso es igual a 0, entonces la primera es igual a 0 o la segunda es igual a 0. ¿Cómo se traduce en nuestra expresión? Bueno, eso significaría que 2x es igual a 0 o también que x menos 2 es igual a 0. Y realizamos el procedimiento. Entonces, haciendo lo que nosotros sabemos de ecuaciones, pues procedemos. Ven que en este caso lo hice un poquito rápido, ¿verdad? 2x es igual a 0, puedo pasar el 2 a dividir, ¿verdad? Calculo esto y me da que es 0. X menos 2 es igual a 0. Yo necesito despejar la X, entonces este menos 2 que está restando pasa a sumar. ¿Sí? Eso es como nosotros habíamos aprendido en el cole, que también nos sirve para acá. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué había que hacer? En las intersecciones con X, entonces necesitábamos fijarnos luego de que llegara a la solución, pues fijarnos si esas soluciones
eran elementos del dominio. 0 es un elemento del dominio. Sí, claro, porque son los números reales. Igual con el 2. Eso significa que las intersecciones con el eje X son 2. 0,0 y 2,0. Recordando que la fórmula aquí era la solución, 0. Y bien, ya quedaríamos entonces con este primer ejemplo de factor común. Veamos este otro ejercicio. Este otro ejercicio también es de factor común. Vamos a identificarlo. Vamos a ir un poquito más deprisa, ¿sí? Nos piden lo mismo, ¿verdad? Las intersecciones con los ejes. Vamos a empezar por la intersección con el eje Y, que vemos que es como la más inmediata. Es la que no podemos perder de vista, la que si me aparece en alguna evaluación no debería poder fallar, porque es la más sencillita en cuanto a cantidad de pasos. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos fijamos de que era evaluar 0. Entonces, cada vez que aparezca X, voy a poner 0. ¿Sí? Cada vez que aparecía X, pues puedo poner 0. Ven que a veces pongo paréntesis y a veces no. Pues bueno, eso no hay problema cuando los ponga y cuando no. Siempre y cuando no vengan elevados al cuadrado. Si vienen elevados a potencias o vienen antecedidos por un símbolo negativo, casi siempre lo pongo. Si no, pues también se puede poner ahí. Lo mejor siempre va a ser poner paréntesis. Así que yo les aconsejo pues ponerlo siempre. ¿Sí? Con la práctica usted va a notar cuándo es que debe ponerlo y cuándo es que no. Fíjese que lo que yo he hecho aquí es que cada vez que venga paréntesis, cada vez que venga X, puse paréntesis para que después a la hora de volver a leerlo, para uno sea mucho más sencillo revisarse y ver si en algo se equivocó. El resultado de eso, una vez de que nosotros lo calculamos, ¿verdad? Dice que es menos 4. Entonces, la intersección con el eje X, ¿cuál es? 0, menos 4. Y listo. Todo bien. Ya tenemos la intersección con el eje Y. Vamos con la intersección con el eje X. Ahora, para la intersección con el eje X, teníamos que recordar que buscábamos f de x igual a 0. Y ahora lo que hacemos entonces es tomar el criterio e igualarlo a 0. Entonces, tomamos f de x igual a 3x por x menos 1 más 4x menos 1. Y eso lo igualábamos a 0. Recordando entonces que la parte que más información nos daba era esta de la mitad y a la derecha. Como lo estoy escribiendo, ¿verdad? Y ahora nos fijamos, ¿habrá algún factor que tengan en común a simple vista? Pues me pongo a ver, ¿verdad? Bueno, me tengo que fijar en la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay aquí? Primero que me tengo que preguntar. Bueno, aquí hay 2 términos, porque están separados por un más, todo este término de aquí y todo este término de acá. Entonces, vemos que hay 2. Ahora, ¿será que tienen algo en común esos 2? Bueno, vamos a ponerle tal vez un poquito de color para poder visualizarlo bien. Este x menos 1 y este x menos 1. ¿Sí? Lo tienen en común ambos. ¿Qué procedemos a hacer entonces? Bueno, no se me puede olvidar intentar hacer el máximo común divisor para que no se me vaya de vista ahí. De los numeritos. ¿Cuáles serían los números aquí? 3 y 4. Me fijo a ver, ¿habrá algún número que me divida a los dos al mismo tiempo? Pienso en el 2. ¿El 2 divide al 3? No, el 2 no divide a 3. Sí lo hace con el 4, pero no con el 3. ¿Y el 3 divide al 3? Ahora sí, pero el 3 no divide al 4. Entonces, bueno, no hay un divisor que tengan en común estos. Entonces, bueno, ahí quedaríamos, ¿verdad? Eso significa que pues no hay ningún divisor común. Y el único que sí es común, que es el factor que tienen en común ambos, es este de x menos 1. ¿Sí? Ahora, sigamos con la idea de los colores para que no nos enredemos. El que estoy poniendo en negro es el que estoy diciendo que es común. Ahora, ¿qué me queda adentro? Bueno, para hacer esto teníamos 2 vías. Una era verlo de manera muy visual y otra manera era con la división, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos con la división? Bueno, tomamos entonces la expresión que tenemos. ¿Cuál es la expresión? 3x
por x menos 1 y lo divido entre el que digo que es común. Lo mismo aplica para el otro término. 4x, inventé ese x. 4 por x menos 1 y lo divido todo entre x menos 1. Aplicando lo que nosotros sabemos de simplificación, pues si se encuentra un factor que es exactamente el mismo arriba y abajo, yo puedo cancelarlos. Por lo tanto, yo sé que estos se me cancelan, igualmente me pasa con estos, y yo puedo decir que este primero me da 3x, este aquí me da 4. De esa manera, cuando yo efectúo este primero, pues yo ya sé que aquí va 3x. Luego que sigo poniendo el operador. ¿Cuál es? Más. Y después hago la división. 4x menos 1 entre x menos 1 me da 4. Yo sé que es lo que está pensando alguno. Profe, ¿por qué se enreda tanto? ¿Por qué dice tanta cosa si realmente me quedaron los mismos numeritos? Ve que si usted le quita este x menos 1 y lo tapa aquí, son estos mismos numeritos, 3x y 4. Bueno, normalmente esa es una idea visual que les va a funcionar. ¿Cuándo no funciona? Cuando hay exponentes, ¿verdad? Cuando el factor que usted saque en común, pues no hayan otros factores, pero que tengan otros exponentes. Ya lo notaremos con alguna práctica. Si usted se quiere quedar con la idea de que es como quitarlos, pues eso funciona. No siempre, pero funciona. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo que hacemos es aplicar el teorema. Vean que esta vez ya no lo puse. Hay que saberlo. Que eso es que x menos 1 es igual a 0 o que también 3x más 4 es igual a 0. ¿Sí? Y procedemos con lo que sabemos de ecuaciones, ¿sí? Para poder resolver. Repito, lo hice con bastante rapidez. Lo que he hecho es que este menos 1 que está restando pasa a sumar. ¿Sí? Y por acá, primero, siempre lo que vamos es dejar la x sola. Entonces, para eso, pasamos a restar el 4 y luego este 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Ve que este tiene signo positivo. Entonces, la operación primordial que está haciendo ahí es multiplicar. Y lo que hacemos cuando pasamos de un lado a otro, matemáticamente, es aplicar operaciones inversas en ambos lados. Entonces, llegamos y el 3 lo pasamos a dividir. ¿Y qué hacemos más? Bueno, pues me fijo. ¿Qué seguía? Primero, igual a 0. Factorizo. Resuelvo ecuaciones. Ok. Busco si las soluciones que me dieron están en el dominio. Uno está en el dominio. Si uno está en el dominio. Menos 4/3 está en el dominio. Si menos 4/3 está en el dominio. Entonces ya sabemos que sí aplica y por lo tanto las intersecciones con los ejes son 2. Sería 1,0 y el otro que sería menos 4/3, 0. Y listo, nuestro ejercicio queda resuelto. Para todos los demás ejercicios que vayamos a hacer, siguen el mismo esquema de intersección con el eje X, para que lo tengan en cuenta. Lo que va a estar realmente variando es el método de factorización y si se encuentra o no estas soluciones dentro del dominio. De una clase anterior, nosotros habíamos repasado las operaciones con polinomios y habíamos visto las fórmulas notables. Las fórmulas notables que teníamos eran estas de aquí, ¿verdad? Que eran bastantes, que nos las podíamos aprender por nombre. La primera fórmula notable es el binomio al cuadrado, el que viene con suma. La segunda fórmula notable es un binomio al cuadrado, pero que viene cuando aplicamos la fórmula, pues viene una resta, una diferencia aquí, ¿sí? Pero aparecen tres términos. Entonces, el binomio al cuadrado yo lo puedo identificar como que se trata de expresiones que también tienen tres términos, ¿verdad? En su forma desarrollada, que era lo que les había comentado. Todo esto aquí está escrito para que venga de forma factorizada y cuando yo lo desarrollo, cuando yo resuelvo, llamaríamos así, llega una forma desarrollada. Vean que ahora lo que estamos haciendo, más bien devolvernos. Tenemos una expresión que tiene sumas y restas y la estamos pasando a algo que tiene productos, ¿sí? Matemáticamente le llamamos así como muy técnico, productos.
o factores. Pero recuerden que se trata de expresiones que se están multiplicando. Bien, entonces vamos a utilizar estas estrategias que vimos antes para desarrollar, que le llamamos fórmulas, son atajos. Ahora vamos a usarlos, pero para factorizar. Ok, entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. He cambiado un poquito el aspecto de la presentación, pero se trata de la misma idea. Por aquí entonces coloco el método y por acá la formulita que nos va a servir. Si ustedes lo quieren ver como que estamos usando la tercera fórmula notable, pues adelante. Tenemos dentro de la materia. Para que pueda ir haciendo sus fichas y que usted sepa, ya sé cuál fórmula notable me están hablando. Esos números de cuál es la primera, la segunda, la tercera, más o menos siempre son los mismos, de acuerdo al libro de texto que se vaya a utilizar. Nosotros podemos seguir usando esos. Pero si usted va luego de esto a cálculo 1 y no sé, que la quinta fórmula notable más bien sea la suma de cubos, eso podría cambiar. Lo importante no es el número de fórmula, sino lo que dice la fórmula y qué es lo que hace. Entonces, bien, vamos a resolver. La intersección con el eje Y, habíamos visto que es la más sencillita de todas. Vamos a practicarla unas cuantas veces y ya después dejo el espacio en blanco para que usted lo pueda realizar. Ve entonces que lo que usted va a hacer es, nuevamente, va a tomar entonces la función, que es la función f, va a evaluar el 0 y va a sustituir. Cada vez que venga x, va a poner un 0. Y de esta manera entonces resolvemos x al cuadrado menos 49, donde el x es 0. El valor de eso es menos 49. Ahora, para terminar esta parte, no podemos dejarlo ahí. La intersección con el eje Y va a ser entonces 0, menos 49. Vamos con la intersección con el eje X, que es la más complicada, llamémosla así. Porque ahorita estamos apenas viendo el método, ¿verdad? Está un poco difícil. Tomamos entonces la expresión y vamos a igualar a 0. La función. Y ahora, bueno, nos quedamos con la parte que más información tiene. Y a partir de aquí, entonces hago una factorización. Entonces yo me fijo en la fórmula. Y yo de una vez me fijo en la fórmula y no les voy a mentir. La primera vez que yo estaba estudiando estos ejercicios, yo decía como, es que me están engañando. La fórmula trae una y aquí y yo no tengo eso, yo tengo números. Es más, la y viene elevada al cuadrado y yo ni siquiera la tengo. ¿Cómo me va a decir el profe que esto es igual? Bueno, eso es porque hay una estrategia para poder resolver estos ejercicios y ya no puse tanta atención. ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar? Vamos a usar la estrategia de la raíz cuadrada para la diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, vamos a usar el morado también, que me sirve mucho para teoría, para encontrar cuál es mi valor que va a ir aquí y cuál es mi valor que va a ir aquí. Ven que son el X y el Y que aparecen por ahí, nada más que sin elevar a la 2. Lo que vamos a hacer es tomar las expresiones que nos dan antes de la resta y después de la resta y le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces tomamos raíz de x a la 2 y raíz de y a la 2. Para la estrategia de factorización, vamos a tomar que cada vez que sacamos raíz cuadrada, nos va a dar un resultado que es solo la variable, que es solo positivo. ¿Sí? Para factorización, cuando veamos el tema de dominio máximo, vamos a tener ahí ciertas consideraciones. Pero para esto podemos hacerlo así. La raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de y a la 2 es y. Mucho ojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con mi ejemplo? Pues eso. Tome el elemento que está antes, o el término que está antes de la resta. Saque la raíz cuadrada. Y luego haga lo mismo, pero con el que está después de la resta. Así que llegamos y vamos a hacer eso. Entonces, puede hacerlo usted en un espacio aparte. Yo normalmente cuando empiezo a aprender, lo hago en un espacio aparte para que no se me vaya ahí a confundir con algo. Entonces saco la raíz cuadrada de x a la 2, que eso es x, y la raíz cuadrada de 49. He visto que algunas veces, cuando he explicado este tema o cuando he visto algunas evaluaciones, tareas y entregables así,
que llegan y me ponen un menos 49 aquí. No lo haga. Lo que estamos tomando solamente es el valor que está antes de la X y el que está después, perdón, el que está antes del menos y el que está después del menos, ¿verdad? Nada más. Raíz de menos 49 ni siquiera es un número real. Puede comprobarlo en la cálculo. Ponga raíz de menos 49 a ver qué le da. Raíz de 49 es 7. Y bien, ya tenemos. Y bueno, ¿y eso qué me dice? Bueno, vean que aquí, cuando yo apliqué la factorización, lo que hice fue encontrar cuál era el valor, o más bien la expresión que va antes del más y después la expresión que va antes del menos. Y lo mismo hacía con el otro término, la expresión que va después del más y la expresión que va después del menos. Es una cuestión de seguir la fórmula. Bien, entonces aquí hacemos lo mismo. Vean que yo ya tengo cuál es la expresión que va aquí y aquí. Mi X, en efectos de la fórmula, pues mi X va a corresponder a este. Y mi Y va a corresponder a este. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestro ejercicio casi resuelto. ¿Cómo? Bueno, pues en lugar de X a la 2 menos 49, pongo dos paréntesis, como lo indica la fórmula. Uno va a ir con más, otro va a ir con menos, y el igual a 0. ¿Y qué pongo aquí? Bueno, lo que me diera la primera raíz cuadrada. La primera raíz cuadrada me dio que es X. Y luego lo que es la segunda raíz cuadrada me dio que es 7. Y repito los valores, las expresiones aquí. Y bueno, ya factoricé. Aquí es repetir lo mismo una y otra vez de ecuaciones. Aquel teorema, el teorema estrella, el importantísimo. Yo tengo aquí ya dos factores que se están multiplicando y por tanto, yo puedo decir que uno es igual a 0 o el otro es igual a 0. Y aplicamos lo que nosotros sabemos de ecuaciones. Luego verificamos si se encuentran estas soluciones en el dominio, en este caso, y en todos los ejercicios que he puesto, sí se encuentran. ¿Sí? De esa manera, entonces, las intersecciones con el eje X son menos 7,0 y 7,0. Listo, el ejercicio queda resuelto. Dentro de la presentación que les comparto, pues queda este ejercicio para que usted lo pueda realizar. Se hace exactamente igual al que yo he hecho anteriormente. Entonces ahí ya con eso puede practicar. Vamos con este ejercicio de aquí. Este ejercicio se hace igual, pero lo voy a hacer yo para que usted pueda ver qué se refiere con hacer igual. De primera entrada, pues puede ser que ya esté viendo mi cámara, puede ser que me esté viendo a mí y ya después se pone a ver el ejercicio y dice como no, a ver, esto no se parece. Antes era un término elevado al cuadrado y ahora aquí lo que aparece es esta cosa con paréntesis. Bueno, pues en estructura es lo mismo, lo veremos. La intersección con el eje Y se las dejo de tarea, ya saben cómo hacerla. Vamos con la intersección con el eje X. Entonces necesitamos toda la información, ¿sí? Que es 2x más 1 elevado al cuadrado menos 25x al cuadrado. Y eso lo igualábamos a 0. Y luego tomábamos solamente aquello que nos daba más información para la ecuación, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues aplicamos diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque lo dice la diapositiva. No, porque nosotros vemos la estructura. Conforme vamos viendo más métodos de factorización, vamos a encontrar también, entonces, una lista de métodos que vamos a ver. Primero, vamos a ver si esto se resuelve por factor común. ¿Será que se resuelve por factor común? Bueno, para que fuera factor común, cada término tiene que visualmente ver algo que tenga en común, ¿verdad? Pues aquí no. ¿Será que este tiene X? Sí, pero está siendo afectado por un elevado al cuadrado, ¿verdad? Y de la práctica que tenemos ya con polinomios, pues nos damos cuenta que no se vale. No es como decir, es que tiene X elevado a la 2 y este también no. Así no se vale. Tienen que verse muy parecidos. Igual con los números, tampoco veo que tengan nada en común. Así que bueno, ese método no me va a funcionar. Así que empiezo a fijarme más en el esquemita. En este punto puede ir a ver la diapositiva del esquema o el libro donde aparece, perdón, el folleto donde aparece el esquema o devolverse en el video para que vea el esquema. Entonces ya usted puede decir, es que es un binomio. Cuando es binomio, ¿por qué es binomio? Porque trae una resta, un término y otro término. Entonces lo que puedo aplicar es diferencia de cuadrados o suma de cubos o diferencia de cubos.
Ok, ya voy entendiendo un poquito. Aunque no he visto los otros, yo ya sé en dónde me puedo encasillar para saber qué herramienta usar. Volvemos entonces a la diferencia de cuadrados de este ejercicio. ¿Qué hacemos? Bueno, pues entonces me voy a fijar por acá. Voy a hacer la misma estrategia. ¿Se puede? Pues sí, sí se puede. Porque veo que hay algo elevado a la 2 y hay otro algo elevado a la 2 y hay una resta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a sacarle la raíz cuadrada a lo que venga antes del menos. Vamos a sacarle la raíz cuadrada a lo que viene antes del menos. Cuando yo le saco raíz cuadrada a algo que venga elevado al cuadrado para factorización, pues es lo mismo que quitarle el elevado a la 2. Ah, muy bien. Y ahora le saco raíz a lo que está después del menos. 25x a la 2. La raíz de 25 es 5. La podemos ver numéricamente, ¿sí? Con la calculadora. Y la raíz de x a la 2, pues es x. Ya tenemos entonces nuestro primer término y nuestro segundo. Y después para replicarlo en la fórmula. La fórmula me indica entonces que ponga un paréntesis. Le voy a poner más grande porque verán que me saldrá más grande. Yo sé que por aquí va a ir un más y que por aquí va a ir un menos. ¿Sí? Yo voy a correr esto un poquito más porque creo que no me va a alcanzar ese espacio. Igual a 0. ¿Qué pongo en la primera parte? Pues lo que me haya dado esta primera raíz. Dice que me dio 2x más 1. ¿Y el segundo cuánto me dio? 5x. Y aquí repito, 2x más 1. Y el segundo que me dio, 5x. Normalmente lo que vamos a necesitar es que esto se vea de manera más simplificada antes de pasar a hacer el teorema. Entonces, realizo eso. 2x más 5x, pues me da 7x más 1. Y 2x menos 5x me da menos 3x más 1. Ven que lo reacomodé. Una cuestión de que quise reacomodar, nada más. Y ahora aplicamos el teorema estrella de nosotros. Y de aquí en adelante, la misma cosa de practicar ecuaciones. Si usted al principio notó que estaba difícil porque es que no me acuerdo mucho de ecuaciones, aquí vamos a necesitar ecuaciones para poder resolver y hacer lo que sí me piden como objetivos del curso, ¿verdad? Como objetivos de esta parte del curso. Bien, entonces para resolver esto, recordar que usamos las mismas estrategias. Aquí no me estoy deteniendo tanto en estos otros detalles. Normalmente lo que hago es que primero lo coloco y luego lo explico. De este lado izquierdo, 7x más 1, entonces el más 1 pasa a restar del otro lado y luego el 7x en el siguiente renglón, 7x que está el 7 multiplicando el x, pasa a dividir. A la hora de que queden fracciones, lo ideal es que meta ese valor en la calculadora o si usted es hábil con los números y con las fracciones y simplificar, pues simplifique, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Normalmente sirve más ya saberse las cosas que usarles en cálculo, pero también la cálculo le va a servir mucho como herramienta para comprobar. Luego este menos 3x más 1 igual a 0, pues entonces lo que hacemos es que pasamos a restar el menos 1, ¿sí? Perdón, el 1 lo pasamos a restar y luego lo que hacemos es que el menos 3 que está multiplicando al x pasa a dividir. Recuerden, estamos haciendo operaciones inversas y lo que se está haciendo aquí es que el menos 3 multiplica al x. Por lo tanto, el menos 3 es el que pasa a dividir. Luego tenemos menos 1 entre menos 3. Si recordamos las leyes de signos, eso me va a dar un número positivo, que eso es un tercio. Y si no la recuerda, son números, puede meterlo en la cálculo. Menos 1 entre menos 3 me da un tercio positivo. Al final, entonces, ¿qué hacíamos? Ya encontramos las soluciones. ¿Qué hacíamos ahora? Como nos están pidiendo las intersecciones con el eje X, ¿sí? Una vez que se responde mentalmente, pues vemos que menos un séptimo y un tercio son números reales, están en el dominio, y por lo tanto la intersección con el eje X va a ser menos un séptimo, coma 0 y un tercio, coma 0. Veamos entonces ahora otro método, el método de la fórmula general.
Ya vimos entonces el método de factor común, el método de diferencia de cuadrados. Ya vemos entonces cómo hacerlos. Y ahora vamos con el método de fórmula general, el cual es normalmente el más conocido para expresiones cuadráticas que nosotros tengamos. En este caso van a notar que se trata de una fórmula pues bastante importante, digamos, de aprenderse, porque aparece bastantes letras. Pero vamos a ver que si seguimos la fórmula y practicamos, vamos a poder terminar aprendiéndonos esto. Se parece un montón a lo que podemos recordar de función cuadrática. Y muchas veces se puede hacer algún procedimiento en calculadora que me va a servir. Muchas veces, no todas. Para factorización, no todas. Entonces vamos a empezar a resolver. Intersección con el eje Y, les digo, ya ustedes saben cómo hacerlo. Es lo mismo para todos. La intersección con el eje X va a ser el que va a ocupar del método de factorización que estamos usando ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato. Tomamos la información que tenemos, que es f de x igual a x al cuadrado más 5x menos 24, y el criterio lo igualamos a 0. Posteriormente a eso, entonces lo que hacíamos es tomar aquella parte de la ecuación que más información nos brinda. Para esta fórmula, vean que aparece un A, un B y un C. ¿Qué es esto? Bueno, esto de aquí es la fórmula. Vean que se parece mucho a esto. Hay algo con x a la 2, hay algo con x y un número por ahí, ¿sí? La estrategia va a ser, vaya encuentre quién es A, B y C para su ejercicio. Eso es lo primero que nosotros necesitamos buscar. Entonces vamos a buscar cuánto es A, B y C. A ver qué tal. Buscamos A, y A sería en este caso 1. Buscamos B, y B sería en este caso 5. Buscamos C, y en este caso va a ser menos 24. Recuerden, todo número tiene un signo. Y a menos de que se trate de una estrategia muy específica, como el mínimo como un múltiplo, pues siempre vamos a considerar que un número tiene signo. Que no se les vaya a olvidar, si no ponen esto, pues el ejercicio les va a salir mal. Probablemente se pierdan algunos puntos importantes ahí, ¿sí? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fijarnos en el A, el B y el C que aparecen en esta expresión de aquí arriba, ¿sí? De hecho, como es tanta, yo creo que la voy a subrayar un ratito. Ya después lo voy a quitar. Vean que para poder resolver, yo necesito aprenderme toda esta fórmula de aquí. Aparece el A primero multiplicando, que a veces se nos olvida, ya eso es información que se nos pierde. Y por acá, vean que aparece esta expresión de aquí, ¿sí? B al cuadrado menos 4ac. Normalmente cuando uno le ponen esto en el cole, cuando uno está aprendiendo un poquito, realmente no lo ponen como B al cuadrado menos 4 por A por C, sino que lo ponen como discriminante, ¿ve? En un triangulito ahí, que corresponde justamente a esa fórmula. Ahora, la situación aquí es que vean que yo he puesto aquí un texto. Este texto es la materia, por decirlo así. Y la teoría, esta teoría me dice que el discriminante, si cuando yo lo calculo me da mayor a 0, o sea, que me dé positivo, va a tener dos factores distintos nuestra factorización. Si el discriminante me diera igual a 0, entonces me va a dar dos factores que son el mismo. Y si fuera menor a 0, uy, detallillo ahí, se me fue en la presentación. Si fuera menor a 0, vamos a arreglar tal vez un poco raro ahí. Si fuera menor a 0, entonces no se puede factorizar en los números reales. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a calcular primeramente el discriminante. A ver qué tal. El discriminante aquí, vamos a usar la formulita, b a la 2 menos 4 por a por c, y usamos los valores que acabamos de encontrar anteriormente, ¿sí? Yo la verdad es que veo esto todo un poco muy apagado. Vamos a usar algunos colorcitos ahí importantes, ¿verdad? Y vean que este discriminante ocupa de estos valores, ¿sí? Entonces yo necesito ingresarlos aquí. B dice que es 5. Les recuerdo, cuando algo venga, perdón, cuando una variable venga elevada al cuadrado y yo le voy a ingresar un valor, lo mejor va a ser poner paréntesis siempre. A que dice que es 1
y C, que dice que es menos 24. Y pongo eso en la calculadora y podemos usarla normalmente a ver cuánto nos da. Y cuando nosotros buscamos qué valor es eso, ¿verdad? Para ver cuánto es el valor del discriminante, dice que nos da 121. 121, ¿cómo es? ¿Mayor a 0, igual a 0 o menor a 0? Pues es positivo, por lo tanto es mayor a 0, ¿sí? Entonces vean que el discriminante es mayor a 0. Por lo tanto voy a tener dos factores diferentes. Y usamos entonces la teoría. Voy a anotar la teoría y como ya saben, me gusta el color morado para la teoría, pues entonces vamos a ver cómo sería. Yo sé que esto es A por X menos B más raíz del discriminante, voy a ponerlo así, sobre 2 por A. Y como me ha dado que el discriminante es mayor a 0, sé que el otro factor es igual. Sabiendo que, perdón, no es igual, es muy parecido, sabiendo que este aquí va en menos. Eso de ahí nada más es la teoría. ¿Cómo esperaría uno resolverlo? ¿Cómo uno esperaría escribirlo? Pues bueno, yo ya sé que yo todo intento hacerlo con colores para que se pueda entender muy bien qué está pasando. Estoy diciendo que ese x al cuadrado más 5x menos 24 es igual a 0. Entonces vamos a transformar x al cuadrado más 5x menos 24 usando esta fórmula de aquí. ¿Cuánto vale a? Dice que a vale 1. Es lo que me decían aquí cuando nosotros lo buscamos. Mi variable es x, entonces pongo x menos b. ¿Cuánto vale b? Bueno, lo calculamos desde el inicio también. B vale 5. Más raíz del discriminante, raíz de. ¿Y el discriminante cuánto valía? Ya lo calculamos también. 121. Y luego dividido entre 2 por el a, que le habíamos dicho que vale 2. Escribir el otro factor es más sencillo, porque es casi lo mismo, como habíamos dicho antes, solamente que este término no es un más, sino que es un menos. Raíz de 121 sobre 2 por 1. ¿Cuál a 0? Casi no me cabe el espacio ahí. Vamos a intentar arreglarlo. Esto un poquito más pequeño. Ahora sí. ¿Qué hacemos ahora? Pues intentamos utilizar las herramientas que sabemos de álgebra, ¿verdad? Uno por lo que sea, pues ya ese lo que sea, ¿verdad? No hay problema con ya no ponerlo. Y ahora calculo aquí. X. Pongo esto en la calculadora a ver cuánto me da. Menos 5 más raíz de 121 sobre 2 por 1. El resultado de eso es menos 3. Y aquí también. X menos. Pongo esto en la calculadora y el resultado de eso me da más 8. Aclaración, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo a mano, adelante, hágalo a mano. Potencie eh, esa, esa capacidad de gimnasia aritmética, pues para que usted pueda ver patrones más sencillamente. Pero si no, también tienen una herramienta para poder calcular, que es la calculadora. Bien, ya que ya llegamos aquí. A partir de aquí, ¿qué se hace? Bueno, lo mismo que hemos estado haciendo todo este rato. Eso es utilizar el teorema estrella. Es que uno es 0 o el otro es 0. Es el paso de una vez. Y por último, lo que hacemos es verificar si se trata de elementos que se encuentren en el dominio. Si están en el dominio y por lo tanto sabemos que las intersecciones con el eje X corresponden a 3,0 menos 8,0. ¿Sí? Y entonces ya tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Este segundo ejemplo es también de fórmula general. Este segundo ejemplo se los dejo a ustedes completamente para que lo puedan hacer. Les doy una pista, aprovechando, ¿verdad? Eh, les doy una pista de que bueno, ya no va a ser el caso anterior el que va a salir en este ejercicio. ¿Está bien? Entonces, para que puedan ojearlo un poquito y lo puedan realizar. Y por último, tenemos este otro que también es de fórmula general. Para pues lo vamos a realizar aquí. Y hacemos lo mismo, ¿verdad?
Vean que algo que yo estoy intentando lograr en esto, en este ratito de explicación en esta clase, es intentar mecanizar cuál es un procedimiento para que después podamos hacer un análisis, ¿verdad? Como ya lo hemos hecho con la parte de gráficas. Bueno, lo mismo por acá. Ven que se vuelve ya después de un rato, pues bastante repetitivo y lo único que verdaderamente cambia es el método de factorización que estoy usando. Pero en el fondo, para intersecciones de los ejes, estoy haciendo lo mismo que se hace algebraicamente. Tomamos entonces aquello que nos da más información y lo primero que vemos aquí es, bueno, mecánicamente vamos a hacer entonces lo que ya hemos estado haciendo todo el tiempo. No, mecánicamente digamos que sí, pero aquí hay un detalle que cambia. Si usted se fija en el ejercicio, aquí no aparece x a la 2 como primer término, sino que aparece un x a la 3. ¿Y cómo es posible esto? No que estamos viendo fórmula general y la fórmula me dice que viene con x a la 2. Bueno, acostumbrarse entonces a usar esta lista de métodos de factorización. ¿Por cuál método siempre vamos a empezar? Por el método de factor común. Y a veces vamos a necesitar usar varios métodos. De hecho, para las pruebas y para las evaluaciones que se vayan a hacer, casi nunca va a salir solamente un método de factorización, sino que vamos a ocupar varios. El primero que vamos a usar aquí es el de factor común. ¿Cuál es la expresión que tienen en común estos tres términos? Bueno, el x, habíamos dicho que tomábamos el de menor exponente. Y con los números, pues a simple vista vamos a ver que no podemos sacar nada. Entonces, x es el factor que está común. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo que ocupamos hacer aquí es, ¿qué hacíamos? Bueno, hacíamos una división, ¿se acuerdan? Que tomábamos el que era común y era el que iba a dividir a cada uno de los términos. 2x a la 3 entre x da por resultado 2x a la 2. X al cuadrado entre x da por resultado x. Y x entre x da por resultado 1. Si voy muy rápido, puede hacer la división, la acabo de pronunciar. Y puede revisar la parte anterior del video. Bueno, y ahora sí tenemos algo parecido. Vean que tenemos ahora un x y tenemos 2x al cuadrado más x más 1. Bueno, aplicamos el teorema de una vez. Vámonos. X igual a 0 y 2x al cuadrado más x más 1 igual a 0. Lo que es más conveniente aquí no es intentar aplicar el teorema de una vez, sino garantizar que se encuentra factorizado completamente utilizando los métodos que vamos a aprender y que hemos aprendido en este paso para que después no se nos haga muy largo y se nos enreden los pasos. Aquí podemos seguir factorizando. Vamos a intentar ver si se puede seguir factorizando. Vea que tengo 2x al cuadrado más x más 1. Entonces aquí lo que conviene es, bueno, si usted quiere puede continuar abajo y después retoma o puede hacerlo en una sección aparte, de manera que quien revise, o sea que yo sea su profe o no, pueda comprobar que usted ha hecho el procedimiento. Bien, entonces vamos a encontrar cuál es A, cuál es B y cuál es C. A en este caso es 2, B en este caso es 1 y C en este caso es 1. Entonces vámonos, nos iríamos directamente a la fórmula. Pues no, primero veamos el discriminante. Si el discriminante me dijera que es menor a 0, pues ya no hay nada que hacer. Dejo la expresión tal cual. Si ya me diera igual a 0, mayor a 0, pues entonces sí tengo que aplicar la fórmula. O sea, lo que quiero decir es que aquí vamos a calcular el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Yo me lo sé, pero es de tanta práctica, ¿verdad? B al cuadrado dice que es 1 elevado a la 2 menos 4a, hemos encontrado que es 2, y c, que es 1. Y cuando yo calculo esto, 1 al cuadrado menos 4 por 2, bueno, son 2, no se ve bien, menos 4 por 2 por 1, pues el resultado me dice que es menos 7. O sea, vamos a marcarlo en rojo, como lo he estado marcando antes, esto es menor a 0. Por lo tanto, esta expresión de 2x a la 2 más x más 1 no se puede factorizar más. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entiende?
¿Y qué significa? Que no se puede factorizar más. ¿Ahora qué hago? Si todos los ejercicios anteriores puedo factorizar al final y después hago el procedimiento. ¿Y ahora qué hago? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Sabiendo entonces que tengo x, 2x al cuadrado más x más 1 igual a 0. Es que lo que estoy haciendo es retomando nada más lo que habíamos dejado acá. Y aplico el teorema. El teorema me dice que uno es 0 o el otro es 0. Si encontramos que uno de los factores, más bien, uno de la expresión que tenemos cuadrática, ya no se puede factorizar, o sea, su discriminante es menor a 0, podemos garantizar que eso nunca va a ser 0. Dije 0 varias veces. Me explico. Lo que estoy diciendo es que esta expresión de aquí, que es la que voy a resaltarla ahí con color naranja, esta de aquí nunca va a ser 0, porque el discriminante me dio que es menor a 0. Tal vez esto se pueden recordar un poco del cole. Si nosotros nos decían que una expresión de estas no, el discriminante era menor a 0, pues ya no tenía soluciones reales. Bueno, eso es lo que quiere decir esto. Entonces, esto de aquí, nunca es 0. ¿Sí? Esto de aquí, nunca es 0. Como nunca es 0, entonces, pues no vamos a encontrar intersección con esta parte. Eso lo que quiere decir es que, bueno, una vez de que hemos encontrado los valores de la ecuación, nos fijamos si se encuentran dentro del dominio es R, pero la intersección con el eje X va a ser el único valor que sí disponemos, que es 0,0, ya que esta otra expresión nunca hace que se me haga 0. Por lo tanto, pues ya ahí tendríamos el ejercicio completo. Vamos a continuar con el método de inspección. Antes hemos visto el método de fórmula general. Con la fórmula general van a poder encontrar los siguientes que nosotros podríamos ver. El método de inspección va a funcionar a veces y a veces no. El método de fórmula general siempre va a funcionar. Entonces, se los dejamos por acá porque a veces es bastante más cómodo hacer las operaciones más sencillas. Vean que cuando uno hace la fórmula general, es una fórmula bastante grande, ¿verdad? Tiene que haber una manera más rápida de poder hacerlo y que uno pueda hacerlo por uno mismo. Entonces vamos a ver cómo funcionaría esto. La intersección con el eje Y, pues ya saben, ¿verdad? Se trata de lo mismo de siempre, eso no va a variar. Lo que estamos viendo aquí es las intersecciones con el eje X. Así que tomamos la información que nos dan, f de x igual a x a la 2 más 7x más 10, igualamos a 0, tomamos la información que nos es más útil a efectos de resolver la ecuación, y entonces procedemos a ver cómo se resuelve esto. Vamos a buscar, vean que en todos los métodos anteriores pongo un instructivo, pongo una fórmula de cómo hacerlo. Lo que pasa es que aquí poner la fórmula de cómo hacerlo es mucho más complicado que verlo con un ejemplo. Lo que sí les puedo adelantar es que algo que resulta conveniente para saber si algo se puede hacer por inspección en polinomios, polinomios de una variable, normalmente, va a ser calcular el discriminante. Si nosotros calculamos el discriminante, vamos a hacerlo en morado. Ya he dicho varias veces que me gusta más la teoría. Eso sería b al cuadrado menos 4 por a por c. Y recordar, ¿verdad? Si el discriminante es mayor a 0, entonces hay dos factores diferentes, perdón. Dos factores distintos. Si el discriminante fuera igual a 0, nos saldrían dos factores, pero son el mismo, son iguales. Y si fuera menor a 0, que lo hemos puesto con rojo, por detallazo ahí que se me fue. Si fuera menor a 0, pues entonces significaría que no se puede factorizar en R. En R. Los números reales. Bueno, esa era la materia que habíamos visto. Aquí yo también me la sé. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar cuál es nuestro A, cuál es nuestro B y cuál es nuestro C. Para efectos nuestros, entonces vemos que el P vale 7,
que el A vale 1 y que el C vale 10. Y calculamos eso, a ver cuánto es que nos da. Una vez de que hemos calculado el discriminante, nos damos cuenta que el resultado de eso es 9. Eso significa que es mayor a 0. Por lo tanto, nos van a salir dos factores distintos. Algo importante acá, entonces, es que ya podemos proceder con el método de inspección. ¿Por qué? Porque si nos hubiera dado menor a 0, ni intentar. ¿Para qué? Yo ya sé que eso no se puede factorizar. Y bueno, eso no me ha dicho nada. Eso se ve igual que la fórmula notable, profe. Que la fórmula general. Bueno, pero es que podemos ya encontrar una forma para hacerlo con estos numeritos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar dos números o dos expresiones algebraicas que a la hora de multiplicarse me den parte de la expresión que nos están pidiendo. Voy a proceder a ello. Vamos a buscar dos expresiones que multiplicadas me den x a la 2. Vamos a pensar en x y x. X por x es x a la 2. Sí, ok, muy bien, muy bien. Vamos con el 10 y vamos a hacer lo mismo. Dos expresiones que multiplicadas me den 10. Bueno, vamos a pensar en el 5 y en el 2. 5 por 2 me da 10. Sí, ok, ok. Y ahora lo que vamos a hacer, vean que yo acabo de poner un igual, porque ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz. X por 2, 2x. X por 5, 5x. Y vean que yo voy a poner una línea aquí. Lo que vamos a hacer es sumar en vertical. 5x más 2x me da por resultado 7x. Bueno, ¿y qué? ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué los voy a sumar? Para algo muy importante. Si la suma de estos valores que yo he obtenido de esta multiplicación en cruz es exactamente igual con todo y signo al término de en medio, entonces yo ya tengo aquí mi factorización. ¿Cómo? La factorización será en línea. Bueno, ¿qué es esto? Factorización por inspección. Primero verifico que se pueda factorizar. Luego lo que hago es encontrar dos expresiones que multiplicadas me den el término cuadrático y dos números que multiplicados me den el término independiente, ¿sí? El que solo es un numerito. Posterior a ello, y dado que lo estamos haciendo con sumo orden, en el mismo reglón, entonces lo que hacemos es multiplicar en cruz. X por 2 me da 2x y x por 5 me da 5x. Luego lo que hago es sumar y el resultado me tiene que dar exactamente igual que el término en medio, el término que no se ha usado para el procedimiento anterior. Y para formar los factores, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya les he dicho que vamos a usar morado para orientarnos mejor. Lo que vamos a hacer es hacerlo en línea, ¿sí? En línea salen mis factores. Bueno, ¿cómo? Vean que esto me va a salir como x más 5. Bueno, ¿de dónde lo he sacado? De aquí. X más 5. Y x más 2. Y eso es igual a 0. Repito, lo que estoy haciendo es expresando esto de aquí como factorización. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Para que no se vayan a perder. Perfectamente, este procedimiento lo pueden hacer por aparte y dejar nada más de esta línea. Seguimos con esta otra. Y después, bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos la factorización lista, entonces significa que este 0 o este 0. Y procedemos, ¿verdad? X es igual a menos 5 o X es igual a menos 2. Verifico el dominio y doy solución con las intersecciones. Bien. Dentro de las fórmulas notables que vimos en aquel cuadrito que estábamos observando antes, que también está en la presentación, podíamos observar que había muchas fórmulas notables. ¿Y para qué vemos tanto si solo usamos la diferencia de cuadrados? Bueno, es porque me sirven para otras factorizaciones. Me sirve también la del trinomio cuadrado perfecto, la que viene en suma, la que viene en resta, ¿verdad? Que esas son las del binomio al cuadrado.
Y nos van a servir también en particular estos, que son de suma de cubos y diferencia de cubos. El caso de la diferencia de cuadrados, pues se trata de un binomio, y aquí en suma de cubos y diferencia de cubos, pues también se trata de un binomio. Por eso en el esquemita, pues aparecen un poco juntos estos dos. Vamos entonces a realizar este ejercicio. Esta primera parte verán que cada vez que lo explico, pues digo menos información, porque ya sabemos, ya dominamos qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, fijarnos, ¿ah? ¿Qué expresión será esa? ¿Será que puedo sacar factor común? Pues no. Además de ser evidente que estoy explicando el suma de cubos, pues no parece tan evidente como vimos en un ejemplo anterior. Hay que siempre fijarnos en el esquema. Entonces, perdón, factor común no será. Diferencia de cuadrados tampoco. ¿Por qué? Porque viene elevado al cubo. Entonces ya no. De hecho ya. Ah, mira, sí. Elevado al cubo es un binomio. Ah, ok. Me están hablando de algo de cubos. Si es suma, es suma. Y si es diferencia, pues es diferencia. Entonces lo que vamos a hacer es una estrategia bastante similar a la que vimos antes respecto a la diferencia de cuadrados. ¿Respecto a qué? Bueno, en que habíamos visto, vamos a hacer por aparte, ¿verdad? En un espacito por acá. Habíamos visto que para poder encontrar cuál era nuestro A y cuál era nuestro B, a partir de la expresión desarrollada, la que tiene los cubos, ¿sí? Pues entonces lo que vamos a hacer es sacarle raíz a lo que está antes del más y sacarle raíz a lo que está después del más. Como son cubos, entonces va a ser una raíz cúbica. O sea, le saco raíz cúbica a x a la 3 y eso va a ser x. Le saco raíz cúbica a 64. Bien. Una vez de que yo ya he hecho este procedimiento, ¿verdad? El de las raíces, lo que vamos a hacer es, bueno, raíz cúbica de 64, que es 4. Una vez de que yo ya tengo el procedimiento de estas las raíces, hago lo mismo que hice en diferencia de cuadrados, en aquel método. Eso es, a partir de este punto, pongo exactamente cómo viene la fórmula. La fórmula me dice que es lo siguiente. Cuando venga A al cubo más B al cubo, o lo que podemos hacer es identificar quién es nuestro A y quién es nuestro B. Nuestro A aquí es X. Y nuestro B aquí es 4. Entonces, para poder calcular aquí, vamos a poner la fórmula. La fórmula me dice, pongo un más primero. Aquí lo estoy siguiendo exactamente igual aquí. Luego, aquí va a haber una expresión que está elevada al cuadrado, menos otra expresión por otra expresión más una expresión que venga al cuadrado. Vamos a hacer esto más pequeñito porque creo que no me va a caber. Y ya terminé. Fíjense que lo que quiero hacer para que alguno no lo vea ahí raro, ¿verdad? Que esto es como el A, el B, este de aquí adentro es A, este de aquí adentro es A, este de aquí adentro es B, este de aquí adentro es B. ¿No? Fíjense en la formulita, ¿verdad? Eso es lo que quiero que vean. Ahora ya fijándonos en nuestras expresiones, pues tendríamos nuestro A dice que es X, es que pongámoslo por acá, X. Nuestro B es 4. Vamos aquí el 4. Luego, ¿qué sigue? Pues aquí vamos a poner un X, aquí vamos a poner un X y un 4. Aquí ponemos un 4. Vean que lo que estoy haciendo es seguir la fórmula, nada más. Y lo que puse como paréntesis es cada una de las expresiones que vengan aquí. Como estas vienen elevadas al cuadrado, son las que normalmente confunden un poquito más. Pero por eso he puesto los paréntesis, para no confundirnos. Y mucho ojo, porque lo que estamos resolviendo acá, que fue algo que no agregué, es una ecuación, ¿verdad? Cualquier cosa puede devolver el video. Y entonces lo que hacemos es simplemente pues desarrollar las expresiones. X elevado a la 2 lo pongo como X a la 2 menos X por 4, lo mismo que escribir menos 4X, que mate estamos acostumbrados a que primero sale el número y luego las letras. Y 4 elevado a la 2, que eso es 16.
Un dato muy importante que no lo mencioné. Notarán que hay un espacio importante aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué será? Casi siempre cuando yo hago una de estas cosas, intento que todo vaya en su lugar para explicar algo. Esto de aquí, para efectos de ecuaciones, ¿sí? Ya no es factorizable nunca, ¿sí? No es factorizable en R, ¿verdad? Lo mismo pasa para este caso, ¿no? Esto de aquí no es factorizable en R. Que no sea factorizable en R, una expresión cuadrática significa que pues tampoco va a tener soluciones reales. No vamos a poder encontrar ceros de ahí. Eso significa que para efectos de nuestra ecuación, solo vamos a obtener información usando el teorema estrella, ¿sí? Del primero de esos paréntesis, del primero de esos factores. Aquí yo ya sé que esto no va a ser cero nunca, ¿sí? Eso es lo que significa ese simbolito, ¿verdad? De igual tachado, eso nunca va a ser cero, ya lo descubrimos. ¿Por qué? Bueno, porque ese ya lo sabemos por teoría. Y esto de aquí, pues lo resolvemos como ya sabemos. De esa manera, la intersección con el eje X solo es una. ¿Y cuál va a ser? Va a ser menos 4,0. Ah, ah, no. Bueno, ¿por qué no? Profe, no me confunda. ¿Por qué no? Eso tiene que ver porque no nos hemos fijado en qué, en el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Dice que es de menos 1 a más infinito. Entonces, pese a que sí tenemos una solución por acá, ¿sí? Pese a que sí tenemos una solución, pues lo que vemos es que no pertenece al dominio. Eh, estoy escribiendo mal, al dominio. Por lo tanto, aquí no existe. Y bien, eso sería el método de suma de cubos. El método de diferencia de cubos, que es el que voy a poner aquí abajo, aquí abajito, ¿verdad? Se aplica exactamente igual. ¿Sí? Esta vez lo voy a explicar un poquito de corrido, porque la idea es que ustedes pueden hacerlo. Es volver a sustituir en fórmulas. Solamente les voy a ayudar un poquito al inicio. Ven que nos aparece esta expresión de aquí. ¿No? Entonces, esta expresión de aquí, ven que el menos aparece primero. Y en la diferencia de cubos de nuestra fórmula, el menos es al término que representa el b. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Si pareciera que venga al revés, eso parece una suma de cubos. No, es una diferencia de cubos. Porque vea que usted puede arreglarlo utilizando propiedades matemáticas. Que eso era aquella propiedad que se llamaba conmutatividad. Si no se acuerda, pues no hay ningún problema. Lo vimos en las primeras clases. Lo más importante es que sepa que eso se puede hacer en los números reales. Y bueno, ya con esto ya sí puede aplicar diferencia de cubos y cada adelante se lo dejo de tarea. Por último, entonces, para que pueda repasar un poquito, ¿verdad? Entonces, puede realizar los ejercicios del folleto de la semana 3 y 4, estos que son de factorización. No vamos a poder hacerlos todos porque nos hace falta todavía ver el método de división sintética, el cual lo vamos a estudiar en la próxima clase. Así que los que sí va a poder hacer son estos que yo ya he revisado un poco y se trata de las páginas 18 y 19 de ese folleto. Ahí lo va a poder ver. En el folleto, no me refiero a las páginas del PDF, ¿verdad? Directamente dice que es una práctica y que realicen los ejercicios de la parte 1 que aparece ahí, A, D, E, H, I, L y N. Ya con eso va a poder practicar lo que hemos visto por ahorita. Tenga en cuenta que también puede revisar el material que aparece para la semana 3 y 4, que corresponde a métodos de factorización, y van a encontrar por ahí algún material de apoyo y otros ejercicios. Repito, división sintética como método de factorización y como procedimiento lo estaremos viendo en nuestra próxima clase. Recuerden que para esta semana ahí tenemos nuestra primera prueba corta que se hace en la segunda clase. La segunda clase corresponde a la del viernes para que entonces tengan todo listo y todo fresco. Y según la carta
al estudiantado, pues notarán que se trata de lectura de gráficas para que puedan repasar un poquito ese tema. Nos estamos viendo entonces para el martes. Que les vaya muy bien y ojalá puedan repasar y descansar. Nos vemos.